¿Qué estás oyendo, ve? Vos sabés, el podcast. Nemesio estaba en la sala de su casa viendo una película. A sus 34 años, casado y con un niño pequeño, eso de salir un sábado a bailar pasaba muy de vez en cuando. Miró su reloj. Eran las 11 de la noche. Apagó el televisor y caminó en la oscuridad hasta la cocina. No quería encender luces para no molestar a su esposa y su hijo, que ya a esa hora dormían. Tampoco era necesario. La casa tenía suficientes entradas de luz natural y aquella noche brillaba una preciosa luna llena. Abrió el refrigerador. Le apetecía una cerveza antes de irse a la cama. Sacó una lata y la destapó. Se dio un par de tragos y decidió que se sentaría frente al televisor un rato más. Cuando se daba la vuelta para volver a la sala, pudo ver por el rabillo del ojo que había alguien parado al fondo de la cocina. Volvió la cabeza sobresaltado y respiró aliviado al ver que era su hermana Camelia. Uf, mami, qué susto, ¿a qué hora llegaste que no te escuché? La chica se quedó en silencio mirándolo. En medio de la oscuridad pudo distinguir un gesto de profunda tristeza en ella. ¿Qué te pasó, Cami? ¿Estás bien, mami? Se volteó para dejar la cerveza sobre el mesón y cuando volvió a mirar, ya no había nadie. Encendió la luz. Miró confundido y sobresaltado en todas direcciones. No había nadie excepto él en la cocina. La piel se le erizó. Nunca había creído en apariciones, pero estaba seguro de lo que acababa de ver. Se bajó la cerveza de golpe y se quedó parado intentando encontrar una explicación lógica al suceso. Sacó otra cerveza del refrigerador y volvió a apagar la luz. Miró al fondo vacío de la cocina e intentó convencerse a sí mismo de que había sido simplemente un truco de su imaginación. Caminó a la sala, se sentó en el sofá y encendió la tele. Estaban dando la película Carrie. Justo estaba iniciando la escena del baile y el cubo de sangre. Pensó que sería una buena opción. Sin embargo, no se quitaba de la mente lo que acababa de ver en la cocina. Trató de concentrarse en el televisor y justo cuando empezaba a conectar con la película, su teléfono empezó a sonar. Miró la pantalla. Era Uldarico, su primo. Se suponía que había salido con Camelia a tomar algo. Le contestó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nemesio? ¿Qué hubo, primo? Contame. ¿Qué pasó? Es Camelia. Nemesio, venite para el hospital rápido. ¿Qué le pasó a mi hermana? Nemesio fue ese tipo, el exnovio. Llegó a la discoteca y la hirió. ¿Qué? ¿Era cómo está? Simplemente vení cuanto antes. Nemesio salió corriendo inmediatamente, encendió su motocicleta y arrancó a toda velocidad con rumbo al hospital. Al llegar, un montón de curiosos abarrotaban la entrada. El celador intentaba persuadirlos para que se retiraran de la puerta. Al fondo, en la sala de espera, pudo distinguir a Uldarico. Estaba llorando. Tenía la ropa empapada de sangre. Nemesio comenzó a abrirse paso entre los chismosos a empujones y gritos. ¡Es mi hermana! La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. El vigilante le permitió entrar. Al verlo, el rostro descompuesto de Uldarico le hizo saber lo peor. No. Lo siento, primo. En ese momento salía uno de los doctores y se acercaba a Uldarico. Colega, lo siento mucho, de verdad. Él es el hermano. Doctor, dígame qué le pasó a mi niña. Lo siento mucho, caballero. Lastimosamente, a la entrada del hospital, la chica ya venía sin signos vitales. No, ¿dónde está? Yo quiero verla. Acompáñenme. Dijo el médico. Uldarico lo abrazó en un mar de llanto y juntos caminaron hasta la consulta de urgencias. Una sábana blanca manchada de sangre la cubría por completo. Un médico estaba al lado llenando los formularios de rigor antes de pasar el cuerpo a la morgue. Nemesio se apresuró a la camilla y levantó la sábana. Camelia tenía los ojos entreabiertos y una expresión serena. Manchas de sangre seca brotaban de la boca y la nariz. No. Gritó Nemesio mientras se derrumbaba en el suelo llorando.
El funeral fue multitudinario. Las circunstancias en las que murió Camelia habían hecho que toda la comunidad se volcara a pedir justicia. El asesino era su exnovio, Asdrúbal López, sobrino de varios políticos incluidos un alcalde, un exalcalde, un gobernador, un senador e hijo de un exoficial de la policía. Al tipo lo habían atrapado en el mismo lugar de los hechos, después de apuñalar brutalmente a Camelia en el baño de mujeres de la discoteca en la que ella departía en ese momento con Uldarico. Tras cometer el crimen, se había encerrado en uno de los cubículos donde estaban los inodoros. Cuando llegó la policía, la gente estaba intentando abrir la puerta del baño para lincharlo, pero pudieron dispersar a la turba y lo encontraron en shock al interior, acurrucado sobre el inodoro, bañado con la sangre de su víctima. Al tratarse de un crimen tan brutal y haber sido encontrado en flagrancia, lo que esperaban la comunidad y sobre todo la familia de la víctima es que la condena fuera ejemplar y el proceso avanzara con mucha rapidez, pero nada más lejos de la realidad. La familia López tenía demasiado poder y muchísimo dinero. El primer paso fue sobornar a los medios de comunicación para que la noticia no fuera reportada por ninguno. Es cierto que varios portales independientes trataron de hacer eco de la misma por internet, pero no tuvo ni de cerca la repercusión mediática que merecía. A los López no les convenía en lo absoluto que relacionaran a su familia tan prestante, tan católica y tan corrupta con un feminicidio. El segundo paso era tratar de sacar limpio de todo a Asdrúbal, o por lo menos buscar la manera de que su castigo fuera lo más leve posible. Sus muchos años de tratos con narcotraficantes y paramilitares les habían permitido amasar una enorme fortuna. Así que el dinero no fue problema cuando sobornaron a jueces y fiscales por igual. Pagaron una jugosa fianza y Asdrúbal quedó libre a la espera del juicio amañado que estaban preparando. Nemesio y el resto de la familia contrataron los servicios de un abogado, que apenas un par de semanas después tuvo que abandonar el caso por amenazas de muerte. Ningún jurista quería trabajar para ellos. Ningún medio de comunicación quería hacer eco de la denuncia. De pronto, Nemesio se sentía absolutamente impotente. Lloraba de ira y de dolor al ver cómo, a pesar de existir pruebas contundentes, la muerte de su hermana estaba a punto de quedar impune. El juicio se celebró rápido y sin previo aviso. El asesino recibió casa por cárcel y estableció la residencia en la que cumpliría su condena en un pueblo muy lejos de allí. De un día para otro, Asdrúbal, su padre, su madre y su hermana menor desaparecieron de la ciudad sin dejar huella. La horrible sensación de frustración hizo que Nemesio comenzara a organizar manifestaciones públicas con familiares y amigos para denunciar el caso ante la comunidad, pero no tardaron en empezar a llegar amenazas de muerte, que ahora iban dirigidas hacia su hijo Nelson y su esposa Yamiled, si no dejaba de buscar visibilidad para su caso. Finalmente entendió que la justicia en este país no sirve ni para mierda y que el que tiene plata y poder puede hacer lo que se le dé la puta gana sin pensar en las consecuencias. La frustración y el dolor le dieron paso a la ira y la sed de venganza. Su vida se hizo amarga y miserable. Su matrimonio estaba yéndose a la mierda. Se pasaba los días y las noches pensando en cómo dar con el paradero del maldito que le había quitado a su única hermana. Habían pasado 2 años. El dolor seguía vivo en su corazón, pero asistir a terapia individual y de pareja le había ayudado a gestionar mejor sus emociones. Poco a poco estaba intentando recuperar el rumbo de su vida y recomponer su relación familiar. Junto a Yamilé estaban barajando la posibilidad de irse a vivir a otro país. Pensaban que tal vez alejarse de ese lugar, esa ciudad tan llena de recuerdos, podría ser bueno para sanar y pasar página. Además, después de las amenazas, nunca había vuelto a estar tranquilo sobre su seguridad y la de su familia. Sabía que había perdido demasiado, pero había aprendido a reconocer que aún le quedaba mucho por lo que luchar. Su pequeño Nelson estaba por cumplir 4 años y su presencia aliviaba en gran medida su dolor. La venganza era una idea que aún le venía a la mente mientras estaba pensativo,
pero había aprendido a alejarla e intentar no sobrepensar al respecto. Una tarde cualquiera recibió una llamada de Victorino. Era uno de sus primos más cercanos. Había sido también amigo de Asdrúbal. Se sentía muy culpable por lo que había ocurrido con Camelia, pues fue él mismo el que le presentó a su asesino durante la fiesta de cumpleaños de otro de sus amigos. Después de la tragedia, había apoyado incansablemente a Nemesio en la búsqueda de justicia y también lo embargaba el mismo sentimiento de ira e impotencia al ver cómo el crimen había quedado impune. Aló. Aló. Hola, primo, ¿cómo vas? Bien, ¿y vos? Bien. Es que llamo para comentarte algo que puede interesarte, ¿oís? Contame. No, pues nada, que ayer unos parceros me invitaron a las ferias de un pueblo que queda cerca a Cali. Se llama El Guayabito, porque iba a cantar Darío Gómez. Resulta que estando acá me enteré que uno de los López es el alcalde. Y a que no adivinas a quién espiré parchado bebiendo al lado de la tarima. Estaba el cucho Lisiginio con la esposa, la hija y el malparido de Asdrúbal. Una ola de calor le subió a la cabeza y un vacío se le instaló en la boca del estómago. Las ideas intrusivas de venganza con las que tanto había estado luchando y a las que había aprendido a alejar casi por completo volvieron tan grandes y poderosas que no tuvo manera de detenerlas. ¿Y averiguaste dónde vive? Sí, uno de los que está en el parche lo conocía. Me contó que el man tenía supuestamente casa por cárcel, pero que igual siempre andaba por ahí dando lora en la calle y que los tombos no le decían un culo porque como es el sobrino del alcalde. ¿Y averiguaste dónde vive? Sí, te tengo la dirección. ¿Y te vio? Nada, relájate, no me vio. Igual yo no me le hice cerca y apenas se acabó el concierto me abrí de ahí. Mándame los datos completos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres ayudarme? Vos sabes que a gonorrea también lo llevo en la mala. Cántame las que conmigo contás para las que sea. Bien, déjame lo pienso con calma, organizo varias cosas y te aviso. Por ahora pásame los datos. Epa, ya te los mando y quedo pendiente para lo que me digas. Nemesio no le contó nada a su esposa sobre lo que acababa de ocurrir, pero sí la persuadió para que finalmente tomaran la decisión de marcharse del país. Inmediatamente empezó a hacer los trámites. Una tía suya, precisamente la madre de Victorino, vivía en España y desde hacía tiempo se había ofrecido a recibirlo a él y a su familia si decidían emigrar. Compró 3 pasajes de avión al aeropuerto de Barajas, en Madrid, y 3 pasajes de tren de alta velocidad desde la estación de Atocha hasta la estación Joaquín Sorolla en Valencia. Solo había un detalle: los pasajes de su esposa y su hijo salían 2 días antes que el suyo. A Yamile le dijo como excusa que había tenido que comprarlos así porque se habían acabado los cupos en ese vuelo y que lo más económico que había encontrado eran 2 días después. Arregló con un amigo para que los recogiera en Barajas y les diera hospedaje en Madrid por el par de días que él tardaría en llegar. Después de eso, viajarían juntos a Valencia para establecerse ahí. La otra parte del plan, aquella de la que Yamile no tenía ni idea, era que Victorino había contactado a un par de gatilleros en Palmira, una ciudad a escasos 20 minutos del Guayabito. Después de dejarla a ella y al pequeño Nelson en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, se irían a encontrar con los sicarios en una panadería del barrio San Pedro para terminar de cerrar el trato. Nemesio bien podría haber pagado por el encargo y abrirse, pero no, él quería estar ahí cuando todo ocurriera. Quería ver con sus propios ojos cómo terminaba el desgraciado de Asdrúbal. Victorino ya se había encargado de toda la labor de inteligencia. La vuelta se veía relativamente sencilla porque Asdrúbal daba mucha papaya. Se la pasaba dando vueltas en su moto por el pueblo. Los fines de semana siempre se parchaba en el parque principal a tomar pola. Lo que sí se había hecho notorio era que solía andar solo. Pocas veces se le veía acompañado de alguien. No parecía tener novia ni tampoco muchos amigos, y ese era un factor que jugaría a favor de Nemesio y sus planes. El plan quedó trazado. Al día siguiente llegarían al Guayabito sobre las 4 p.m. y aguardarían desde las esquinas a que la rata saliera de la madriguera. Nemesio le pidió a Victorino que no asistiera. No quería que se calentara y menos sabiendo que se quedaría en Colombia después de la vuelta.
Consiguieron un conductor para una de las motocicletas y Nemesio manejaría la otra. 15 minutos antes de la hora acordada llegaron al pueblo. Dieron una vuelta por el lugar para ir mirando el terreno. Era un barrio bonito, probablemente uno de los pocos lugares que lucían bien en ese pueblo. La casa era grande, tenía 2 plantas y un antejardín rodeado por una reja corrediza que daba acceso a lo que parecía un espacio para aparcar un coche. La moto de Asdrúbal estaba ahí, solo debían esperar a que saliera a dar una vuelta. 5 minutos después, ¡bingo! La puerta se abrió y salió Asdrúbal con las llaves de la moto en la mano. Nemesio respiró hondo, debía estar preparado. Listo, patrón, prenda la mierda. Dijo el parrillero e hizo una seña a los hombres que estaban en la otra esquina. De pronto, un Chevrolet Spark blanco les pasó por el frente. Era Liciginio, el padre de Asdrúbal. Nemesio llevaba la visera arriba. Sus ojos se encontraron, lo reconoció, miró al frente y vio a su hijo saliendo de la casa. Había aparcado la motocicleta en el andén para cerrar la reja. Liciginio empezó a pitarle mientras se acercaba con el coche. Vamos ya. Nemesio encendió la moto y aceleró. En la otra esquina, también intentó arrancar la otra motocicleta, pero la cerró bruscamente una furgoneta que avanzaba a toda velocidad al encuentro del Chevrolet Spark. De la parte de atrás y el asiento del copiloto se bajaron 3 hombres con pasamontañas armados con ametralladoras. Todo era confusión. Los hombres armados le apuntaban al Liciginio. Nemesio no tuvo otra opción que seguir derecho y encontrarse con los otros motorizados en la siguiente esquina. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esos? Ni idea. Parece que llegamos a mala hora. Respondió el parrillero. Hueputa, ¿y ahora? Yo no sé, pero esta vuelta parece que cayó. En ese momento, uno de los hombres armados le apuntaba a Asdrúbal con el fusil, mientras él levantaba los brazos en señal de rendición. Por el otro lado, los otros 2 traían a empujones al Cucho, le metieron un culatazo y lo tiraron dentro de la furgoneta. Los 3 tipos se subieron al vehículo y arrancaron. En ese momento, la mamá de Asdrúbal salía de la casa dando gritos y preguntando qué había ocurrido. ¡Se llevaron a mi papá!, respondió Asdrúbal al tiempo que se montaba en la motocicleta y empezaba a perseguir a la furgoneta. Es que hueputa igual salió, vamos. Las 2 motocicletas arrancaron y también iniciaron la persecución. La furgoneta salió del pueblo con dirección a Palmira, pero un par de kilómetros después se desviaron por una trocha que se extendía al lado derecho de la carretera y que llevaba a la zona montañosa. Asdrúbal los seguía a unos 20 metros de distancia. Nemesio había dejado más espacio, se encontraba por lo menos a 100 metros de su presa. La furgoneta se detuvo abruptamente y el copiloto encapuchado descendió. Cargó el fusil y soltó una ráfaga de advertencia sobre el suelo. Asdrúbal frenó abruptamente, perdió el control de la motocicleta y cayó al suelo. Nemesio se detuvo a lo lejos y observó toda la acción. El encapuchado parecía gritarle una amenaza a Asdrúbal, que ahora se incorporaba lentamente del suelo. Entró de nuevo a la furgoneta y arrancaron. Asdrúbal se quedó ahí parado. Estaba agitado. Sacó su teléfono celular y empezó a hablar con alguien. Gritaba, manoteaba, se veía furioso, frustrado. Nemesio arrancó y se detuvo a 30 metros de él. Asdrúbal estaba tan exaltado que ni siquiera se percató de su presencia. Pásame el fierro, le dijo Nemesio al parrillero y este le puso un 38 en la mano. Se bajó de la moto, se quitó el casco y se acercó caminando. Recién en ese momento, Asdrúbal volvió el rostro y lo vio. Se encontraron frente a frente. Asdrúbal se puso pálido, como si estuviera viendo un fantasma. Tiempo sin verlo, pero hijueputa, aquí te manda mi hermana. Némésis. La venganza es un plato que se sirve frío. Narrado por Joana Valverde, escrito por Felipe Muñoz y editado por Leonardo Layton. Con las actuaciones de Domingo Silva, Fernando Lizarazo, Pedro Hidalgo, Leonardo Layton y Felipe Muñoz. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify, YouTube, Instagram y Apple Podcast como Bohabes, el podcast.
Nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio Ratas.